Vamos para allá. Yo, como siempre, soy muy ambicioso con los títulos que pongo y me gusta molestar a veces con los títulos. Entonces hoy voy a molestar. El título es Citados a juicio. Todos nosotros. Los juicios son los testimonios visibles de que las cosas en este mundo no van como deberían ir. Porque todos los días se celebran juicios, todos los días se celebran reuniones en las cuales un juez o varios tienen que determinar sentencias por innumerables casos y cosas. A veces son asuntos muy graves como asesinatos, robos de mucho dinero, corrupción, blanqueamiento de dinero, violaciones, etc. Y hay juicios para estas cosas, por supuesto. Y en otras ocasiones hay un juez que simplemente se dedica a dictaminar algo muy sencillo. Por ejemplo, si te vas a casar, un matrimonio civil, un juez tiene que validar eso. Ahora bien, los juicios no solamente son un testimonio visible de que las cosas no van muy bien en el mundo, también son un testimonio visible de que aquel dicho y aquel refrán que se dice mucho en España es mentira, y es de que no estamos dejados de la mano de Dios. Porque todavía existe en cada ser humano el sentido de la justicia, el sentido de hacer bien, el sentido de que haya igualdad, el sentido de que las cosas que se tienen que pagar se paguen y que el inocente no sufra. Es decir, que los juicios nos dicen dos cosas: que las cosas no van muy bien en el mundo, pero que también Dios no nos ha abandonado como si fuésemos ahora todos unos locos, unos anárquicos, y bueno, sálvese quien pueda. Así que al final, todos tenemos claro una cosa: que los juicios existen para dictar sentencia a favor o en contra de alguien que sea culpable o alguien que sea inocente. Cuando hablamos de Dios, o del Evangelio de Jesús, o del cristianismo, como queráis, tenemos que tener en cuenta que los primeros cristianos, a los que muchas veces decimos que nos queremos parecer, creían que existía un juicio. Ellos sabían que existía un juicio al final de esta vida. Siempre lo hemos llamado el juicio final. Y creemos que la Biblia es consistente con su propio testimonio acerca de que existe un juicio y que Dios mismo es el juez que se encarga de revisar nuestras vidas y de juzgar, en definitiva, de emitir un veredicto de lo que hayamos hecho mientras hayamos estado en este cuerpo. Así que en ese sentido, hermanos y amigos, cada uno de nosotros, y también los que no son creyentes, por cierto, estamos citados a un juicio. Aunque llegue con 80 años. Pero todos nos vamos a enfrentar a un juicio, el juicio de Dios. Pero no me voy a adelantar, vamos a ir por partes. No sé si esto se fue. Espero que no. Vale. Primera pregunta que yo me planteo, según hemos leído este texto: ¿cómo podemos cruzar la frontera que tenemos hacia Dios? A menos que estés desconectado de este mundo, serás consciente de que todo el tiempo que ves las noticias, una y otra vez, nos están mostrando una gran cantidad de personas que a lo largo de todo el mundo están buscando una vida mejor, huyendo de la pobreza, huyendo de la guerra, huyendo de la falta de trabajo, y se van a países que están a su lado, países vecinos, que tienen mejores oportunidades, que les brindan alguna esperanza en algún sentido, ¿no? Y no estamos hablando de nada lejano a nosotros, porque ya en Occidente estas cosas pasan. Sin ir más lejos, en España pasa, en Francia pasa, en Grecia pasa y en Estados Unidos pasa. Hay gente que quiere cruzar la frontera porque no están viviendo bien o porque necesitan vivir mejor. Y eso es algo tan humano que necesitan cruzar la frontera. Así que eso es lo que vemos todo el rato en las noticias, ¿verdad?, acerca de la inmigración y verdaderas locuras que mucha gente hace por intentar cruzar la frontera, porque están desesperados realmente de la vida que tienen. Si trasladamos esto mismo, pero como una metáfora espiritual a nuestra vida, resulta que ocurre lo mismo. Porque cuando estamos lejos de Dios, y todos nacemos con esa desdicha, si lo quieres decir así, lo que pasa es que se va manifestando a medida que cumplimos años, tenemos una vida un poco a trompicones, vamos a decirlo bonito, a trompicones. El Señor, el creador de nuestra vida, nos parece alguien ajeno, alguien lejano, no lo queremos cerca, y en realidad es una barrera lo que hay entre Él y nosotros, sinceramente. Hay una frontera. El problema es que no la podemos cruzar, por más que lo intentemos. Tampoco queremos. No queremos cruzar la frontera que tenemos hacia Dios. Y es que el profeta Isaías, ya pues allá hace, vete a saber cuánto,
quizá más de 2500 años, dijo una vez una cosa, dijo: pero vuestras iniquidades, o vuestros pecados, o vuestras maldades, como lo quieras decir, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y ese es el problema, que la frontera es nuestra. Nosotros hemos construido la frontera. Y nuestra frontera es nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, el querer tener lejos a Dios. Mira cómo está el mundo a causa de eso. Entonces hay una frontera que nosotros tenemos que cruzar. Pero la pregunta es, ¿cómo la cruzo? Si resulta que es el pecado mío el que hace imposible que yo cruce esa frontera. Pues mira, los primeros 10 versículos que hemos leído, como pongo ahí en pantalla, del 1 al 10, siguen un poquito la lógica de lo que dejamos hace 2 semanas en el capítulo 8, que os lo acabo de recordar. Y allí se nos decía que Jesús era el mediador, o voy a poner otra palabra, el árbitro, ¿vale? De un mejor pacto, de una alianza, o dije entre comillas, de un contrato que Dios había hecho con nosotros. Y dijimos que ese pacto, esa alianza, era mucho mejor porque tenía la capacidad de lo que no podía hacer el antiguo pacto, y era que podía transformar nuestro corazón para que amásemos a Dios y hiciésemos las cosas que Él nos pide por amor, no simplemente como una obediencia ciega sin sentido que al final no nos lleva a ningún sitio. Bueno, ahora lo que se nos está explicando es, ese primer pacto ya no existe, ya pasó, se acabó, no hay nada que hacer con él. Y este nuevo también tiene una serie de cosas a cumplir, por así decirlo, una serie de ordenanzas, como dice aquí, o formas de culto que son mucho más superiores, que el primer pacto, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras ordenanzas que había en el primer pacto? Que nos lo explica aquí. Bueno, había un tabernáculo, no sé si recordáis lo que era el tabernáculo. El tabernáculo fue el primer templo que hubo para Dios, ¿vale? Por parte de Israel. Y básicamente consistía en que era una tienda que estaba hecha de pieles de animales, de tejidos. Ya está, eso era, una tienda. Imagínate una tienda de campaña, pero en plan bien y grande. Pues eso era el templo. Y entonces dentro había como 2 partes. La primera parte se llamaba el lugar santo y la segunda parte se llamaba el lugar santísimo. En la primera parte, que era el lugar santo, pues bueno, ahí entraban todos los sacerdotes, por así decirlo, y había como una serie de muebles. Había una lámpara que tenían que encender, había una mesa donde ponían unos panes, y bueno, también se hacían ciertos sacrificios y todo eso, ¿verdad? Y luego resulta que estaba el lugar santísimo, que estaba cerrado por una cortina, por un velo, y entonces en ese lugar Dios había dicho que iba a prometer que estaría su presencia, por así decirlo, para que estuviera en medio del pueblo. Claro, no podías entrar como Pedro por su casa, como quien dice, ¿verdad? Porque era la presencia de Dios. No cualquiera podía entrar ahí, ¿verdad? Entonces solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, con un sacrificio muy concreto, que se llamaba el sacrificio de la expiación, porque de alguna manera eso, ofrecido una vez al año, perdonaba todos los pecados de todo el pueblo, incluido el del sumo sacerdote, por supuesto. Y quiero explicaros lo que es esta palabra muy brevemente, porque seguramente la vais a leer muchas veces o a oír muchas veces. Expiación significa pagar la pena de la culpa. Es decir, pagar la pena de un delito, o pagar la pena en el sentido espiritual del pecado, ¿vale? Literalmente el sacrificio de expiación era eso. Era el sacrificio de un animal que en el lugar de la persona pecadora pagaba por la culpa y por su propio pecado, para que no muriese ella misma, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice en el versículo 8. Dice que todo esto era un símbolo, era una figura que mostraba que todavía no se había abierto el camino al lugar santísimo. Porque no podía entrar nadie, solo el sumo sacerdote. Porque esa era la zona donde Dios había prometido que se manifestaría su presencia. Entonces, todavía había una frontera que no se podía cruzar hacia Dios. Todavía había ahí una barrera que impedía que pudiésemos entrar, en tanto que el lugar santo, la primera parte, estuviera en pie. Entonces sabemos que la única manera que nosotros podemos cruzar la frontera que tenemos hacia Dios es que nuestro pecado sea pagado, es decir, que se pague la pena de la culpa. Y resulta que es a través de la sangre. Te lo voy a traducir al español. La muerte, básicamente. Solo se puede pagar así, a través de la muerte. Pero hay un problema. Y es serio el problema, amigo. Porque tiene que ver contigo. 1. Los sacrificios de los animales resulta que no sirven. Literalmente al final no sirven.
Te sirven como para que tú puedas ser limpio, pero en una especie de ritual nada más. Pero tu corazón, tu mente, sigue fuera de la sintonía de Dios. No quiero saber nada de Dios, no me interesa su voluntad realmente. No, mi corazón no puede ser renovado para yo amar verdaderamente a Dios por un sacrificio de un animal. Bien, ok, si no sirve el sacrificio del animal, entonces tendrás que morir tú. Pero ahí está el segundo problema. Tu vida, si mueres, tampoco sirve para cruzar la frontera hacia Dios. Porque tu vida es imperfecta. Mi vida es imperfecta. Soy un hombre pecador. Yo si muero no voy a ir a la presencia de Dios directamente, porque no lo merezco. Porque Dios es tan santo. Dios es tan bueno, tan grande, que mi vida no puede entrar en esa presencia sin morir. Muchos hombres, en el Antiguo Testamento lo veréis, cuando la presencia de Dios se manifestaba, ellos mismos decían, me muero. Literalmente. Sabían que iban a morir, aunque al final no murieron porque Dios los preservó, ¿verdad? Pero sabían que iban a morir. Entonces, si no vale el sacrificio de un animal, y si no vale mi propia muerte, yo sé que tengo que cruzar la frontera, que esa frontera es a través de la muerte, y que no puedo cruzarla. Ese es el primer problema. Pero resulta que Jesús nos ha dejado una herencia. Este es el segundo punto de la predicación de hoy, la herencia de Jesús, de Jesucristo. Y todos sabemos lo que es una herencia, ¿verdad? Lamentablemente hoy en día las familias se matan, se pegan por conseguir la herencia de un familiar, muchas veces, porque les deja mucho dinero. Y bueno, una herencia en definitiva, casi siempre, o siempre, son bienes o dinero que los heredan, nunca mejor dicho, los reciben los familiares, por norma general, de alguien que ha muerto, aunque hoy en día la persona que muere puede dejar en su testamento lo que quiera. No necesita ser la familia, puede ser un gran amigo o lo que quieras. ¿Vale? Entonces, eso es realmente una herencia, algo que alguien que muere nos deja en nuestro beneficio, en nuestro favor. Pues bien, resulta que Jesús tiene una herencia. Y resulta que Jesús ha dejado una herencia para todos aquellos que, como vemos más adelante, creen en Él. Aquí está la noticia que nosotros esperábamos. Sabemos que no podemos cruzar la frontera hacia Dios por nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa esto de la herencia de Jesús y por qué es tan bueno para nosotros? Porque la pregunta es la siguiente. ¿Qué va a ser de mí si resulta que el sacrificio de un animal no sirve para limpiar mi pecado ni mi conciencia, ni tampoco mi propia muerte puede satisfacer la culpa que yo tengo delante de Dios? Bueno, hemos dicho en los capítulos anteriores que Jesús era una palabra muy concreta que ya hemos hablado más de unos capítulos. Sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo. Lo voy a ir repitiendo poquito a poco para que nos enteremos. El lugar santísimo es el sitio donde Dios había prometido manifestar su presencia en plenitud, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, si Jesús es el sumo sacerdote y puede entrar en la presencia de Dios, y vamos a seguir la lógica, si Jesús tiene una vida perfecta, intachable, sin pecado, como nadie, ¿eso qué quiere decir? Que Jesús no necesita entrar una vez al año a la presencia de Dios el Padre. Jesús está todo el tiempo en la presencia de Dios el Padre. Y sabes, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es que el propio sacrificio que Jesús llevó delante de Dios el Padre es Él. No fue un animal, ni fuimos nosotros, fue su vida, su propia vida. Por eso se le llama el Cordero de Dios. Entonces, claro, tú imagina por un momento el dilema, porque para nosotros sería un dilema. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con la culpa, con la mancha, con todo lo malo que nosotros podamos llegar a hacer. Y a su vez, nos ama y quiere que estemos con Él. Hay dos cosas que no coinciden. Ambas se repelen, por así decirlo. Bueno, pues aquí está Jesús. No ofreciendo la sangre de animales, no castigándonos a nosotros, sino diciendo, yo soy el sacrificio, para unir estas dos cosas que parecen completamente diferentes y que se repelen. Él derrama su sangre por completo, y de esa manera nos da el perdón y limpia nuestra propia conciencia de pecado. Ahora bien, yo que ya empiezo a entender la mente de la gente a veces, me adelanto a sus preguntas. Entonces tú podrías decir, muy bien,
Pero no lo entiendo, porque ¿qué necesidad tiene Dios de que el asunto sea tan sangriento? ¿Qué necesidad tiene Dios de que se derrame tanta sangre y de que literalmente Dios parezca un sádico de las peores películas de terror que yo haya visto en mi vida? Bueno, te lo voy a explicar. Porque lo bueno de la Escritura es que si la lees bien, te enteras. El tercer libro de la Biblia, Levítico, el libro que yo creo que nadie lee, o si lo lee, lee el primer capítulo y hasta luego. Allí Dios le dice a Moisés, porque la vida de la carne, atento, la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación, ya hemos dicho lo que era expiación, sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Estamos en Levítico. Hace muchísimos años. La ciencia allí moderna no existía, amigos. Y Dios le está diciendo, la vida de la carne está en la sangre. Me parece a mí que no se equivocaba, ¿verdad? Bien, pues entonces Dios está diciendo, yo os estoy dando la sangre de estos animales para que haga expiación por vuestras almas. De alguna manera lo que literalmente está diciendo Dios es, tu vida no puede seguir así delante de mí, mereces morir, pero te amo, no quiero que mueras, quiero que estés conmigo, así que toma este animal y paga por tu culpa. Es un sustituto, literalmente es un sustituto. Y Dios la acepta. Ahora es por qué entendemos que Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz. Porque por un tiempo valía ese animalito, pero ya no vale. Nos hemos dado cuenta, cuando hemos avanzado en nuestra revelación de Dios, de que un animal no me puede sustituir. Él no es como yo. Necesito un sustituto como yo, un ser humano. Entonces Jesús se hace hombre. Es como si Jesús desde la eternidad de alguna forma estuviera diciendo, bueno, sé cuál es la solución, cuál es mi intención, cuál es mi deseo, me voy a hacer un hombre y voy a ser el sustituto de todos los hombres para pagar por su culpa. Eso es. Es como si Él estuviera diciendo, deseo dar la vida eterna a todos aquellos que ponen su confianza en mí, que creen en mí como Salvador, como aquel que les puede perdonar los pecados y pagar por ellos con mi propia vida. Esa es su herencia, eso es lo que Él deja en su testamento, de alguna manera. Es todo el que cree en mí, tiene vida eterna y sus pecados son perdonados. Ese es su testamento. Pregunta, ¿cuándo es válido el testamento? ¿Cuándo se recibe la herencia? Cuando muere el testador. Por tanto, Jesús tenía que morir por causa de esto. Si no, no podíamos recibir esa herencia. Jesús murió para dárnosla. Así que de alguna manera similar, esto se hizo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando por medio de sangre de animales se roció sangre en el libro de la ley, el tabernáculo, los instrumentos del tabernáculo, todo eso, ¿no? Pues ahora, por medio de la sangre de Jesús, el tabernáculo del cielo, el templo del cielo es rociado con una sangre mucho mejor, porque consigue limpiar nuestras conciencias, que es lo interesante, cuando un animal no podía. Limpia nuestro corazón, levanta la pena de la culpa que nosotros merecíamos pagar. Dicho de otra manera, Jesús ha abierto el camino al lugar santísimo. Ha roto el velo. Ya no hay ninguna frontera con Dios. Ahora puedo ir a Dios siempre que quiero. Ahora puedo ir a Dios, me puedo acercar a Él, puedo recibir el perdón, mi culpa puede ser removida. Puedo gozar de la vida eterna. Y esto lo dicen los evangelios de una manera muy espectacular. Yo solo he cogido el de Mateo porque me gusta. Y allí en el capítulo 27, el versículo 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Literalmente el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pues bueno, blanco y en botella, Dios estaba diciendo, mi presencia ahora está abierta a todos aquellos que por medio de Jesús se acercan a mí. Jesús había abierto el camino hacia Dios. Ahora es accesible a cualquiera, por medio de Jesús, por supuesto, por medio de Él. Y como ya hemos visto que hay una frontera que no podemos cruzar por más que nos es necesario y que nos lleva nada más y nada menos que a Dios, ¿verdad? También hemos aprendido que la única manera en que esa frontera se puede cruzar es a través de un sacrificio
que quite el pecado de nuestra vida y que limpie nuestra conciencia de obras muertas, de obras pasadas, para servir a Dios ahora verdaderamente. Pero yo no sé si recordáis, seguro que sí, espero que no se os haya olvidado después de tantos tabernáculos, templos y sumos sacerdotes, de que al principio he dicho algo... No pasa nada, Miriam. No sé si os preocupáis, no. No sé si os acordáis que yo he dicho algo de un juicio al comienzo, al principio, que estamos citados a juicio, es así como se titula la predicación. Bien, pues todo esto que acabamos de ver, que llevamos recordando a lo largo de cada capítulo de Hebreos, de lo que Jesús hizo por nosotros, tiene un propósito bastante mayor, bastante más grande, en lo que nosotros estamos inmersos por la gracia y por la bondad de Dios. Y os lo explico. Por un lado, la muerte de Jesús es tan perfecta, o sea, es tan suficiente, que simplemente su muerte es más que suficiente para salvarnos a todos los que estamos aquí ahora mismo. Es decir, que si ponemos nuestra confianza en Él, nuestra vida está a salvo. No es necesario que Él tenga que morir una sola vez por cada persona. Su muerte una sola vez, suficiente. Imagínate cómo su vida es de perfecta, cómo su vida es de intachable delante de Dios, para que solamente una vez haya muerto y sea suficiente para salvar a cualquiera que pone su confianza en Él. No tiene que estar todo el rato sufriendo una agonía sin fin por cada pecado que cometemos. ¿Te lo imaginas? ¿Que a cada pecado que cometemos Jesús tenga que estar muriendo por nosotros? ¡Ja! Amigo, ahí sí que seríamos bastante sádicos nosotros. Sus sufrimientos superan en tanto nuestro problema con Dios que simplemente la cruz una sola vez fue suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Porque esto alivia. Que no solamente nuestros pecados del pasado fueron perdonados, sino que todos los pecados que nosotros podemos llegar a cometer en el futuro también están perdonados. Todos. Desde el pasado hasta el futuro. Toda nuestra vida está pagada, de alguna manera. Por eso, aunque nosotros no queremos vivir en pecado, no queremos practicar el pecado, no queremos encerrarnos ahí en el pecado como si fuera algo que nos gusta y nos alegra la vida, si en algún momento caemos en la tentación, cedemos ante la tentación y pecamos contra Dios, es tan fácil como ir arrepentido a Dios y decirle, lo siento, perdóname. Y se acabó. Removida la culpa, removido el pecado. Porque Jesús es suficiente para perdonarnos y para volver a levantar nuestra vida y restaurarla otra vez. El texto termina diciendo algo que es lo que yo he titulado en este sermón, en esta predicación, y es muy importante. Dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay muchas creencias hoy en día. Muchas, muchísimas. Pero a diferencia de todas ellas, la Biblia es muy clara. Nos dice, solo existe una vida en este mundo. Y después de esta vida, el juicio. Nos vamos a tener que ver cara a cara con Dios absolutamente todos los seres humanos que hemos poblado la tierra desde el principio hasta el fin. Todos. Vamos a vernos cara a cara con Dios. Y es por eso que siempre nos sentimos en urgencia de llevar el Evangelio a los demás. Porque la gente se piensa, bueno, cuando me muera veré a Dios. Ya, amigo, pero es que es demasiado tarde. Hay una muerte, está establecido, la experiencia lo dicta. Y después de esto, el juicio. Y ahí se decide cuál es nuestro destino. Todos nosotros sabemos que ningún ser humano puede ganar ese juicio. Porque no valemos como abogados de nosotros mismos. Y da igual a qué abogado lleves, allí no gana nadie. Dios siempre tiene razón, porque es un juez justo. Ni uno solo de nosotros puede obtener una sentencia favorable que diga, directo al cielo. No puedo decirte nada, directo al cielo. No, más bien todo lo contrario. Lo que merecemos desde el principio, y Dios no nos lo da si creemos en Jesús, es un castigo. Es lo que merecemos, es lo que Jesús enseñó respecto al infierno, porque Jesús enseñó bastante acerca de eso, por cierto. Ahora bien, Jesús mismo, hecho un hombre, murió una sola vez, y lo asombroso de su vida, ¿sabes qué es? Que el juicio que nosotros nos merecemos después de la muerte, Él lo recibió en vida. Sí, literalmente eso es la cruz, mis hermanos y mis amigos, un juicio terrible. Tu juicio, el juicio de tu vida, el que tú te mereces, el de tu propia muerte, el de estar lejos de Dios para siempre. Ese es el juicio que sufre Jesús en la cruz, literalmente. Él allí está tomando todo nuestro pecado, toda nuestra culpa, recibiendo el castigo que nosotros nos merecemos.
Hasta tal punto que siempre me sobrecoge aquella declaración que Jesús hizo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Solo hay una vida. A todos nos va a llegar la muerte. Y después de la muerte nos vamos a ver cara a cara con Dios. Lo único que nos va a hacer salir victoriosos en aquel día, en aquel juicio, va a ser lo siguiente: que toda nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza estén en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Yo me pregunto a mí mismo, y puedes hacértelo tú también, ¿creo que Jesús puede salvarme de mis pecados y de su consecuencia, que no es sino el castigo, la muerte y el infierno? Si la respuesta es sí, te puedes quedar tranquilo, puedes estar aliviado, porque eso es más que suficiente para que Dios esté a cuentas contigo. No te pide ninguna buena obra para que tú le convenzcas, sino que solamente confíes en lo que Él ha hecho a través de Jesús. Lo único. Y tal como se titula este último punto, continuará. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero si tú has creído en Jesús, si hoy crees en Jesús y no lo has hecho, la historia continúa. Y continúa en un lugar en donde ya no hay pecado, no hay culpa, no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor. Solo hay gozo, felicidad eternas para siempre, al lado de aquel que nos ha amado de tal forma que aunque no podemos estar en su presencia, literalmente está diciendo: vas a estar en mi presencia. Así que me gustaría orar con vosotros ahora, según lo que hemos aprendido en esta mañana, y que nuestra esperanza esté solamente en Jesús.